Cordial saludo, mi nombre es Daniel Felipe Ramírez García y antes que entrar en profundidad al trabajo, me gustaría introducir ciertos conceptos previos que nos ayudarán a entender mejor dicho trabajo y también profundizar en el concepto de corriente directa de alto voltaje. Como primer concepto a aclarar está qué es en sí la corriente directa de alto voltaje, o HVDC debido a sus siglas del inglés High Voltage Direct Current. Se usa voltaje DC en los cables de alta tensión debido a que ésta puede pasar grandes distancias sin pérdidas significativas por la transmisión. También porque requiere menos conductor por unidad de distancia, debido a que las corrientes DC pueden usar un máximo de 2 líneas. En cambio, corrientes AC pueden usar 2 líneas, o en el peor de los casos, 4 líneas si se trata de una fuente trifásica. Después de generada, la corriente, como es AC, tiene que ser rectificada. Para eso se usan los convertidores AC-DC. Después de eso se lleva a un sistema de transmisión, el cual puede ocupar desde cientos hasta miles de kilómetros para luego ser convertida de vuelta a AC. Esto debido a que para reducir el voltaje a un dominio más útil para nosotros, que estaría alrededor de 110, 220 voltios, es mejor usar transformadores. Estos solo funcionan en AC, así que la red local tiene que ser AC. Como segundo concepto está lo que son los convertidores conmutados de línea. Este sistema es muy utilizado en circuitos de corriente continua en altas tensiones. Su nombre se debe a que se basa en la corriente de línea de la fuente trifásica. Como se puede ver en la figura, se vale de un circuito de semiconductores. Estos pueden ser diodos. Sin embargo, para controlarlos es mejor utilizar tiristores, los cuales pueden ser activados en una secuencia para controlar la frecuencia y en consecuente controlar la potencia de salida. Como tercer concepto está qué es la potencia. La potencia a nivel físico se define como la cantidad de energía que puede ser liberada sobre unidad de tiempo. Se puede presentar de las siguientes maneras. La potencia aparente se puede definir en AC como el producto de la corriente y el voltaje. La potencia activa es la parte de esta potencia aparente que puede ser utilizada como trabajo. La potencia reactiva es la potencia utilizada por los componentes del circuito. Puede ser como campo eléctrico para los capacitores o campo magnético para inductores y transformadores. Por último está qué es un capacitor de shunt. El que se puede ver en la figura es conocido también como un banco de capacitores. Este permite, en sistemas de potencia, reducir la reactancia inductiva que se pueda presentar en el sistema, de tal manera a mejorar la calidad de potencia en la salida. La problemática del trabajo yace en que la velocidad del viento no es constante. Las variaciones en la velocidad del viento alteran la frecuencia en la fuente, lo cual puede alterar la potencia que se puede extraer de esta, como se puede ver en la gráfica. Para controlar esto se han desarrollado sistemas de control convencional, pero estos requieren altas cantidades de interrupciones, lo cual no resulta práctico. En este trabajo se formula un control mediante el uso del control de potencia reactiva. El control de potencia reactiva se puede efectuar a partir del control por voltaje, control por potencia reactiva o control por ángulo de disparo. Del control por voltaje se define un voltaje límite a partir del cual se activa el filtro de shunt. Igualmente, el control de potencia reactiva. Se define un límite de potencia de reactiva a partir del cual operará el filtro de shunt. El control por ángulo de disparo se tiene que definir un ángulo a partir del cual se va a cambiar el tab del transformador.
El método de la constante U sub DI0 es un método que se basa en el control del voltaje del inversor. En las figuras que se pueden ver se muestra la comparación de los ángulos de disparo y de la potencia reactiva entre los métodos de la constante U sub DI sub 0 y el control convencional. En la gráfica del ángulo de disparo se puede ver que a 0.1 unidades proporcionales de potencia, el ángulo de disparo se mantiene a 15 grados para el control convencional, sin embargo se ubica en 30.7 grados para el control de constante UDI sub 0. En la gráfica de consumo de potencia reactiva se puede ver que usando el método de la constante UDI sub 0 se puede llegar hasta 0.65 unidades proporcionales de potencia reactiva comparado con 0.031 del control convencional. A partir del análisis de la gráfica se puede determinar que el método U sub DI0 se puede usar para minimizar el número de interrupciones en los bancos de capacitores y el número de pasos en el cambio de sistema del TAP en el control de línea. Esta conclusión se puede afirmar a partir del hecho de que, sin considerar la variación de voltaje AC en el sistema de corriente alterna debido al convertidor, el cambio del TAP del transformador en el convertidor se reducirá en pasos durante la variación de potencia DC, esta última siendo proporcional a la potencia del viento. Esto se debe a que el voltaje del inversor va a ser constante. También que el ángulo de disparo aumentará con la disminución de potencia DC y la potencia reactiva consumida por los convertidores aumentará en correlación, lo que reduce la variación de potencia reactiva consecuencia de la fluctuación del viento, lo cual también reduciría las activaciones del filtro de Shunt si el viento se mantiene en un rango de valores. En conjunto con el sistema de U sub DI0 se puede reducir el número de interrupciones aún más usando un convertidor de línea para regular el voltaje AC. La combinación de un regulador AC con un sistema de control de la constante U sub DI0 se puede llamar un método avanzado de control. Para implementar este método de control, primero se comienza con la resta entre el valor del voltaje AC medido y el voltaje AC ordenado en el rectificador. El resultado de esto se envía a un controlador PI, el cual saca una variable delta gamma, la cual se envía hacia el inversor mediante telecomunicaciones. Una vez ahí, la variable delta gamma se le suma a una variable de gamma referencia, la cual se obtiene del controlador de constante UDI sub 0. La suma de estas dos se lleva a un sistema de control de disparo, el cual permitirá usar esto como referencia al ángulo de extinción. Asumiendo que el nivel de voltaje DC del rectificador debe encontrarse entre el 1% de error, el ángulo de disparo y el ángulo de extinción se superpondrán al ángulo y la potencia reactiva consumida por el rectificador durante las variaciones de corriente directa. Usando el método de control avanzado, el rectificador DC estará limitado entre valores máximos y mínimos de voltaje. Estos cálculos, en conjunto con las mediciones de los métodos de control por constante UDI sub 0 y el control convencional, dieron las siguientes gráficas. De las gráficas se hicieron las siguientes observaciones. Con la reducción de la potencia en corriente directa, aumentan los ángulos de disparo y extinción usando tanto control avanzado como el control por constante U sub DI0. La potencia reactiva consumida por el rectificador es más alta en tanto los sistemas de control por U sub DI0 y avanzado. Cuando
aumenta la potencia DC desde 0.78 unidades proporcionales a 1 unidad proporcional, la capacidad del rectificador AC del control avanzado será limitada por la seguridad del rango de conmutación. La gráfica muestra la potencia reactiva que puede ser regulada usando el control avanzado para diferentes niveles de corriente DC, la cual se puede interpretar como la capacidad del regulador del rectificador del sistema de control lineal para corriente directa de alta tensión utilizando el control avanzado. De esta gráfica se puede analizar que el control avanzado es una solución efectiva para minimizar la interrupción de capacitores de shunt y el número de pasos del tab del transformador. El beneficio clave del control avanzado es permitir que la corriente alterna de alto voltaje tenga un rango de potencia reactiva continuamente ajustable. Para la simulación se tomaron las siguientes condiciones. Las turbinas del viento tenían que tener un conversor de potencia completa del 100% en las turbinas. El rectificador de la red AC debería consistir de 3 tiristores para el rectificador y 5 tiristores en el inversor. Para el encendido del capacitor de Hunt y los pasos de cambio del tap en el transistor, las simulaciones se basaron en estos principios. Para el caso 1, que representa el control convencional de potencia, si el intercambio de potencia reactiva entre los sistemas de corriente directa y alto voltaje y corriente alterna exceden el rango de 150 megavoltiamperios, el filtro AC y el capacitor de shunt deben ser activados. Si el ángulo excede el rango de 15 grados, más o menos 2.5 grados, el cambio de tap debe activarse con un segundo de retraso. Si el voltaje rectificado se excede el 1%, el filtro debe ser activado. Para los casos 2 y 3, que responderían al control por constante U sub DIO y el control avanzado, si el voltaje AC del rectificador se excede el 1%, el filtro de Hunt debe ser activado. Y desde que el voltaje AC se mantiene con estas limitaciones, no habrá cambios en el tap. El resultado de comparación entre los 3 sistemas de control se puede ver primero que el instante de ocurrencia de la primera interrupción del filtro AC ocurre en el control convencional con una potencia DC de 0,93 unidades proporcionales. En el control por constante U sub DI0 ocurre también a 0,93 unidades proporcionales. Y en el caso del control avanzado ocurre a 0,9 unidades proporcionales de potencia DC. La interrupción de los bancos de filtros en la parte AC ocurre 3 veces en el control convencional, 2 veces en el control con constante U de I sub 0 y 2 veces en el control avanzado. Los pasos del tab del transformador ocurren 2 veces en el control convencional y 0 veces tanto en el control con constante U sub DI0 y el control avanzado. Con lo anteriormente visto, se pudo apreciar que el número de activaciones del filtro AC o de los subbancos de capacitores de shunt y el número de pasos de los tap de los transformadores fueron minimizados usando el método de control avanzado durante variaciones de potencia DC. Se muestra un desempeño prometedor, como se había esperado. Usando el método de control avanzado, los sistemas de control de línea de corriente directa de alta tensión pudieron ser operados con casi
ninguna activación de un filtro AC o de shunt. Cuando el poder DC está en variaciones dentro de 1 o 0.9 unidades proporcionales. Y con solo 2 filtros AC o subbancos de los capacitores de shunt activados y sin cambios del tab de los transformadores, cuando el poder DC varía entre 1 unidad proporcional y 0.83 unidades proporcionales. Considerando la operación económica del control conmutado de línea de corriente continua a alta tensión y el efecto alisante de grandes capacidades de poder de viento, una variación de potencia de corriente directa entre 1 unidad proporcional y 0.83 unidades proporcionales debería ocurrir frecuentemente. Entonces, la solución para controladores conmutados de línea de corriente directa a alta tensión podría ser optimizada utilizando control avanzado.